Buen día, República Oriental del Uruguay, buen día o de pronto buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés, porque no solo estamos en radio, sino que también salimos por YouTube, por nuestro canal YouTube, por Facebook, para el mundo, en donde estamos, por YouTube, mirá en dónde estamos, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, y radionacional.com.uy para el mundo por internet, nuestro número de contacto 093-829-272. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en materia económica? ¿Sabés que en el siglo XVI los príncipes europeos consiguen imponer a sus súbditos contribuciones económicas? Se conoce ya la palabra Estado, Stato di Firenze. Es una palabra italiana que, bueno, remite a la idea o al concepto de orden, ordenamiento, ¿no? Estado como una palabra que proviene del latín, status, que significa ordenación o estado de convivencia. Eso es un estado, se lo reconoce ya en el siglo XVI, viene del Reich, el estado alemán anterior en la Edad Media, pero tiene que ver con orden, ordenamiento, organización. Y el estado se encuentra ordenado a través de qué? En nuestros estados contemporáneos y ya desde los estados modernos. ¿Cuándo surgen las repúblicas democráticas? Que provienen de los estados monárquicos. Bueno, se encuentran ordenados en la Constitución. La Constitución nuestra, por ejemplo, que es, digamos, nuestro ordenador, establece que en materia económica, todo lo que sea política económica, vale decir, lo que se transforme en legislación, en ley, que determine temas económicos, macroeconómicos, dicen los economistas, son las leyes financieras, tributarias y las que tienen que ver con los ingresos económicos. Por ejemplo, el salario mínimo nacional, fijación de salarios, ley que regule o que esos ajustes salariales por la inflación. ¿Por qué comento todo esto? Porque está con nosotros el economista Jorge Caumont y esto tiene que ver con un principio que la economía maneja como principio rector de análisis de los comportamientos económicos, que es la previsibilidad, el orden. Si el Estado está ordenado y se cumple con esas prerrogativas que la Constitución plantea, es un Estado que da previsibilidad, marco jurídico, estabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando un Estado no cumple con eso? ¿El nuestro cumple? Más o menos, porque la fijación de salarios se negocian, no las aplica el gobierno como competencia exclusiva de acuerdo al artículo 214, sino que negocian los consejos de salarios que se convierten en ley prácticamente, quedan homologados y tienen valor de ley de acuerdo a lo que negocia el gobierno con las empresas y los sindicatos únicos por actividad. Por ejemplo, salarios a nivel del empleo público, salarios en la actividad también privada, fijaciones de salarios, ajustes salariales, incrementos salariales, recuperación del salario real, ¿se acuerdan? ¿Eso es buena señal, Jorge, para la economía? Bienvenido. Hola. Este, bueno, yo lo he escrito, lo he dicho y lo sostengo desde el punto de vista teórico y naturalmente. Lo que debería ocurrir es que los salarios se fijen eh, entre las partes y el gobierno o el Estado, como mencionabas tú, no es ninguna parte en eso. Es decir, la parte es el trabajador con la empresa Claro, o el grupo de trabajadores con la empresa. seguro. La lógica es que a cada cual se le pague lo que contribuye a que la empresa venda, de acuerdo con el precio que la empresa logra vender en el mercado. Claro. No sé si soy claro. Sí, 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 sí. Ahora, si viene, por ejemplo, un sindicato a negociar con una empresa, tiene que ser el sindicato de la empresa, no un sindicato, digamos, no un sindicato que
o un grupo de líderes sindicales que pertenecen a un sector. No, tiene que ser empresa, sindicato de la empresa con la empresa, claro, ¿verdad? sí. ¿Por qué es así? Porque son los que verdaderamente saben qué es lo que merece uno y qué es lo que merece el otro. Ujú. No sé si soy Sí, claro. es clarísimo eso, sí. Es. Entonces, todo esto que se usa ahora, perdón que voy a cerrar la puerta porque Sí, sí, perfecto. están hablando Lo que acá. está comentando el economista Caumont es un tema que lo venimos desarrollando en el programa. Yo lo comparto eso, ¿no? Incluso esto hace a un comportamiento económico en un país y tiene que ver con esa relación bilateral entre los trabajadores y los empleadores. Y por supuesto que, bien lo plantea Caumont, los trabajadores cuando se organizan en un sindicato, bueno, a través de ese sindicato negocian ambas partes, trabajadores con la empresa, de acuerdo a la realidad que ellos conocen. Se conocen, saben lo que necesitan, lo que precisan, cuánto rinden los trabajadores, en qué rinden, el rol que tienen, y los trabajadores están por dentro de la realidad de la empresa también. Es así. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la otra hipótesis, ¿no? Cuando hay sindicatos por actividad, que hay líderes como si fueran políticos que determinan esas negociaciones por encima de esas realidades. Bueno, en esos casos, eh, claramente lo que va a ocurrir es que ninguna de las dos partes va a tener lo que merece, porque lo que merece el trabajador es, reitero, lo que contribuye a que la empresa pueda vender, Ah, ¿verdad? ah, Al precio que ese producto que contribuye a vender esté en el mercado. ujú, sí, Ahora, si tú agarrás y decís, no, pero lo que pasa es que eh, el índice de precios al consumo subió tanto, hay que ajustar de acuerdo al índice de precios al consumo. Sí, pero si tu precio en el mercado no subió, ¿qué pasa? ah, Yo claro, siempre hago, cuando tratamos estos casos a nivel teórico, práctico, siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? mm. El ejemplo de las diligencias. Supongamos una empresa que produce diligencias. Diligencias aquellas de caballos que arriabas, ¿te acordás? A esa época nos vamos, sí. Sí, no, no, para hacerlo bien evidente el caso, Sí, ¿no? sí. Supongamos que hay todavía una empresa de diligencias que vende muy poco, Mm, en realidad no vende prácticamente nada, pero que tiene gente trabajando en las diligencias. mm, Entonces hay un aumento de precios al consumo, IPC. mm. Entonces vienen de afuera a decir que ese grupo, esa empresa productora de diligencias está dentro del sector automotriz, por ejemplo. Claro, ¿Cómo puede pasar? Así sí, que hay que aumentar de acuerdo a lo que se negocia en el, en el sector automotriz. Y lo más probable es que el precio de la diligencia esté a la baja. Por lo claro. tanto, ¿qué haces? Es decir, ¿lo vas a dar? Bueno, pero ese ejemplo, digamos, se multiplica por Sí, sí, infinito sí, sí, en la realidad nacional o internacional o sí. regional cuando se trata de negociar no a través del trabajador y el sindicato del trabajador, el sindicato de la empresa, del trabajador en la empresa, no el sindicato metalmecánico o el sindicato de fulano, no, no, el Exacto, sindicato de la empresa, con la exacto. empresa. Claro, claro. Y acá ¿Sabe por qué le pregunto, la Jorge? libertad es muy importante. Sí, Al que no sí, le gusta, sí, que agarre sus petates y sí. se vaya. Pero acá pasa al revés. Acá se tiene que ir el que quiere esa libertad. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque el otro día, azorado, un amigo mío y yo, veíamos cómo el diputado Luz preguntaba con mucha inquietud si iban a estar comprendidas en industria y comercio y nombró una lista enorme de empresas, desde feriantes a cotillones, salones, farmacias, y si van a estar contempladas en esa nueva ley
que blinda las negociaciones colectivas, que legisla las negociaciones colectivas con los consejos de salario. Todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Es decir, estamos en un país que más bien toma tus petates, si querés esa libertad en este país, toma tus petates y te vas a invertir a otro lado. Por eso venía la pregunta. ¿Hay un clima favorable de negocios para empresas cuando ven que el país funciona de esa manera? Y que incluso los legisladores se preguntan preocupados unos a otros, no sea cosa que quede alguien por fuera de las negociaciones colectivas, como si la negociación colectiva y el Consejo de Salarios fueran algo virtuoso. Esa es la concepción que tienen los legisladores hoy de nuestro país. Bueno, está, puede ocurrir que se den esas cosas, pero las consecuencias ya las conocemos. Ah, seguro, ¿Eh? seguro. ¿Hellman se fue de Uruguay o no? ¿Cuántos se han ido de Uruguay? Claro, claro. ¿Cuántos? Y unos ¿Está? cuantos, ¿eh? Una cantidad de empresas. Ahora, hay otros sectores que están contentos que eso ocurra. Eh, hay Mm, sectores que son relativamente oligopólicos claro, en cuanto a la empresa que pueden pagar porque pueden exacir, o no sé cómo se dice, pero digamos, embromar al consumidor. ¿Tá? Yo ajá, veo, por ejemplo, veo sectores que cobran precios increíbles por sus productos, claro, que no son los mismos precios que si vos vas hasta Rivera o al Chuy, cruzás la calle y lo compras a la cuarta parte. claro, claro. O vas a la Argentina y lo compras, no Sí, sé, a la octava parte. sí, ¿Tá? sí. Entonces, ahí, bueno, puede ser que ahí se pueda pagar y se pueda exigir más incluso y recuperar como se ha recuperado el salario. Pero, pero bueno, hay que ver Mm, las condiciones sectoriales y empresariales, pero fundamentalmente las empresariales. ¿Qué es lo que sí, sí, se sí. puede trasladar a precios? ¿Qué es lo que no se puede Exacto, trasladar? ¿Qué es, exacto. etcétera, ¿no? Ahora, centralmente que se hagan las cosas yo creo que no es justo. Y que el Estado se meta en el medio tampoco es justo. Mm, sí, 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 porque No es ahí está la justo. heterogeneidad dinámica del mercado, la heterogeneidad Sí, empresarial, las distintas dimensiones empresariales, los distintos portes económicos de cada empresa, los productos que sacan al mercado, como usted dice, ¿no? esa es la esencia. La esencia Sí. es o el núcleo del problema, que negocian quienes conocen lo que es la empresa Ujú, y lo que es el trabajo del trabajador. claro, Y claro. esos son los que te he mencionado. Pero eso Sí, es sí. para mí, hay otros que opinan diferente. Bueno, Bueno, está y a bien. a la vista está que el sistema político opina diferente. Ahora, Jorge, cambiando de tema. Bueno, eso evidentemente da un contexto, ¿no? Económico, el país funciona ordenadamente así, ¿no? Lo Sí, ordenaron de esa manera. Ahora hay un contexto también a nivel internacional que es geopolítico. Se instaló otra vez la palabra geopolítica, no se hablaba más de geopolítica. Ahora, ¿por qué? Porque Rusia invadió Ucrania, ujú, sigue perpetuándose, eso viene para largo, se dice que va a ser muy larga esta guerra, viene el sí, invierno en Europa, crisis energética en Europa, todos sí, agarrados, yo lo voy a poner otra vez porque a mí es un tema que me da tanta bronca que me sale el sí, botija del barrio y yo digo, en el mundo en el que estamos hablando de fisión nuclear, fusión nuclear, satélites, inteligencia artificial, estamos peleando por el querosén, ¿no? Se está mm, peleando por el gas de Gazprom y el petróleo que Rusia le produce a los europeos, porque los europeos cayeron en el cuentito de Merkel y los sí, ambientalistas verdes que le dijeron, no, hay que sacar las centrales nucleares porque son contaminantes, no, no produzcan petróleo, países como Italia, España, no, porque eso contamina el ambiente, el CO2, pero resulta que están todos agarrados de Rusia, que además está chantajeando y extorsionando con esta invasión. Eso evidentemente, bueno, trajo las consecuencias que venimos analizando con usted, crisis alimentaria, los commodities de alimentos y energía que crecen, inestabilidad de precios, pero viene para largo esto, ¿no? Y se están dando fenómenos como, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, ¿no? Un nivel inflacionario que Estados Unidos no tenía hace muchos años, en Europa lo mismo, y eso afecta, va a afectar la economía mundial y también al país. Se habla de que se viene en tiempo, no sé cuánto,
y una hambruna mundial, porque esto va a seguir. Está siendo afectada Ucrania, el país productor, muy importante productor de alimentos y de energéticos. Rusia también está siendo afectada por esa guerra. Qué tema, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. En las reuniones ahora del Fondo Monetario, del Banco Mundial y seguramente vendrán otras también, están recién viendo todo eso y la inestabilidad y los problemas logísticos, y Exacto. cuando ya lo vimos hace tiempo y están cambiando en 3 meses, Mm, te cambian las estimaciones de crecimiento sí, en valores impresionantemente disímiles, pasan de uno a otro que no tienen nada que ver, ¿no? claro. De 5 a 3 de crecimiento en el mundo o cosas por el Sí, estilo. sí, Sí, esto va para largo, parecería, tiene sus altibajos y eso se refleja en muchas cosas, en los precios, como tú decías, en el nivel de actividad de muchos países, sí. y sobre todo en algo que hoy, te digo, hoy, acordate lo que te digo, Mm, nadie menciona, nadie, in the world, mm, nadie, mm, lo que se llama el wealth effect, el efecto riqueza. mm. Qué bien Han haces eso. caído los precios, está Claro, bárbaro, claro. ¿no? Eso Claro. ya lo menciona todo el mundo. O Sí. van a caer y van a seguir cayendo. Yo para que los oyentes Pero entiendan eso. cuando vos mirás lo que pasó en las bolsas Sí, en los últimos 9 meses, vas a ver caídas del 50-60% en precios, ¿tá? claro. Que generan lo que se llama el efecto riqueza. Mm, Vos, cuando tenés un efecto, cuando tu consumo depende de la tasa de interés, de tu nivel de ingreso y de tu patrimonio o de tu riqueza. sí, Si vos ves que hay un wealth effect, un efecto negativo tan importante desde el punto de vista financiero, eso va a afectar también el nivel de actividad, restringe el gasto del consumidor. claro, claro, Entonces, claro, si restringe el gasto del consumidor, restringe la oferta del productor, claro. porque no tiene a quién, o tiene menos a quien Sí, se ofrecerle. retrae, seguro. Entonces, eso todavía no se ha mencionado, por lo menos yo no lo he visto tanto, Mm. y creo que va a ser muy importante, y que está siendo ya bastante importante. Y está siendo eso implicado por ese mega concepto de la hambruna, porque en definitiva es menos productos Sí, alimentarios, menos producción. Y viene el tema del invierno en Europa, con carencia energética. sí, yo en realidad el tema del hambre y eso en el mundo no es mi tema, no lo No, no, conozco. no, pero no me refiero al hambre en sí, sino que el hambre está hablando de menos producción de alimentos, menos oferta de productos Ah, sí. alimentarios, menos fuente de trabajo. Ahora, en Europa la crisis energética es que la gente se va a tener que calentar a carbón si puede. Va a haber gente que la va a Ah, pasar sí, muy mal. sí. Eso Sí, también bueno, genera un está. mercado inestable. Es Bueno, poblaciones que no están pasándola bien. eso va a ser un desafío para introducir innovaciones de alguna naturaleza, ¿no? Y sí, Innovaciones energéticas. sí, Tal vez ahorro, por un lado, sustitución de un combustible o de un recurso energético por otro, pero claro, lleva su tiempo todo eso, ¿sí? Y Giorgia eso, Meloni, la flamante primer ministro de Italia, ya planteó que en su política ya inmediata tiene la pretensión de la explotación petrolera italiana y de gas, ¿no? Y eso puede provocar un gran cambio también en esa ecuación económica ahí en Europa. No sé cuánto tiempo. Hay empresas muy grandes italianas que están haciendo explotaciones de gas y petróleo en la zona de Irán, por ejemplo, ¿no? En Irán, en esos mares ahí cercanos a Italia, y hay mucha riqueza. Ya eso está la perspectiva hecha. de todas Mucho maneras, recurso natural en Italia. cambiar, sí, de todas maneras, cambiar una situación, Mm, eh, digamos, que viene extendiéndose de hace tiempo, a una nueva, porque esa no puede seguir por determinadas causas, como mm, pueden ser la guerra, etcétera, no son instantáneas.
mm, Porque si lo fueran instantáneas, quiere decir que el precio de hacerlo habría sido menor antes si se hubieran hecho. Acá va a haber que tiene que transcurrir un lapso antes que se pueda sustituir una situación normal o natural como existe hasta ahora o existía hasta hace relativamente poco tiempo por otra nueva con el mismo resultado y con el mismo costo, mm, difícilmente con esto último. claro. Entonces, eso obviamente si los costos varían y aumentan en este caso, lo que vas a ver es una declinación de la demanda por esos productos, de la demanda derivada por esos productos. Mm, claro. La demanda derivada significa que vos lo usás para otra cosa, Mm, ¿tá? Y lo usás para producir determinados bienes y mm, derivás por eso que producís bienes a comprar la energía. claro, Pero si se te encarece la energía, se te encarece el producto final y vas a vender menos. Sí, exacto. va a haber Sí, problemas. sí, sí, Pero sí, sí. bueno, es el momento de los innovadores. Exacto, y de los En Uruguay, previsores por también, ¿no? ejemplo, se transitó un camino relativamente muy bueno con el tema de las eh, fuentes energéticas eh, de otra naturaleza, ¿no? Es decir, yo recuerdo que Pero no es un andar, mito eso de de las ¿cómo? fuentes, no es un mito lo de las fuentes energéticas alternativas o renovables, porque Bueno, el ¿cuál tema es el eólico, por porcentaje ejemplo, el eólico, qué porcentaje de energía nos da, por ejemplo? bueno, pero te evitó, ¿te acordás que antes cuando subía el precio del petróleo, subía el precio de UTE? Sí, Porque tenías que en momentos pico y demás, tenías que usar la central térmica. Yo no sé si sí, recordás. sí, Bueno, recuerdo. ahora los momentos pico, digo yo, ¿no? Se deben estar, ya no usa más la central térmica, ya no está tan atado una cosa a otra. Es Mm, decir, que aumenta el precio del combustible y tiene que aumentar el precio mm, de la energía. Yo creo que esos picos que antes se mm. cubrían de esa manera, ahora se cubren con la fuente eólica y otras fuentes que hay también, Sí, yo ¿no? creo que sigue siendo muy importante la otra, ¿no? La hidroeléctrica, ¿no? Las fuentes de Bueno, las sí, represas. la hidroeléctrica, hay que tener, la hidroeléctrica fue hecha con una emisión de bonos, Mm. una, hace, a ver, en la década del 70 Fue en la época de la dictadura, se hicieron se hicieron dos, ¿no? Palmar y Sí, Salto Grande. sí. Salto Grande se hizo con una inversión con préstamos, Mm, ¿verdad? Esos préstamos, creo, si mal no recuerdo, lo que se hacía era, Uruguay pone 80 millones de dólares o algo así, y Argentina otros 80. Y lo que falte para completar la obra, lo que va a ocurrir 80 millones no, eran 400 millones y 400 millones. ¿Tá? ajá. Lo que falte para completar la obra lo pone Argentina Mm, y se cobra con el uso de energía que vaya tomando que no lo va pagando. No sé si me claro, explico. claro, claro. ¿Tá? Ahora, llegó un momento en el gobierno de Alfonsín que decidieron no seguir pagando. Mm, Entonces, los bancos vinieron contra Uruguay. No sé mm. si me explico. Sí, sí. Y hay unas negociaciones muy fuertes que al final Argentina accedió a terminar pagando. Y con respecto a Palmar, que se hizo en la misma época, se había emitido un bono que se llamaba Bono Palmar, Ujú, recuerdo. ujú. Ahora, dos, esas dos represas obviamente fueron muy buenas Sí, en cuanto al suministro sí. por el crecimiento que había en la economía, Mm, ¿no? Por el abastecimiento que daba. sí, sí. Pero aún así habían picos que no se podían solucionar, que era Mm, con la ujú. central térmica de Valle, creo que se Sí, llamaba. exacto, exacto.
mirá lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pero es un Y, tema, la matriz energética es sí, muy importante. y bueno, y eso ya no se usa más, así que, Ujú. porque vino lo eólico y vinieron otras fuentes que yo no las conozco porque no me dedico a Ajá, ese tema, ajá. pero que son muy buenas también, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí, la sí. energía solar, los paneles, la energía eólica y otras más por el estilo, ¿no? Sí, sí, está el hidrógeno también, pero eso creo que está muy en ciernes acá. Sí, está muy, eso todavía no Está, lo sí, veo eso por no. ahora. Sí. Yo sé, eso va a haber que investigar. Lo voy a investigar más a fondo porque yo soy bastante descreído del tema de la energía Pero renovable. Creo hoy, que tienen poco rendimiento. Inclusive sí, la magnitud de un parque eólico para producir mucha energía es un desastre ecológico. No sé si lo sí, sabía. Desastre no, no lo sonoro y sabía, desastre para la migración de aves. Interrumpe migración de aves y complica ecológicamente el planeta. no lo Hay mucho sabía. mito en esos temas, ¿eh? Bueno, No, Europa va a volver a las centrales cuando nucleares. estábamos hablando, perdón, cuando estábamos hablando de la primera parte de la parte salarial y eso, Sí. se me ocurrió, pasamos por algo que en ese momento se me ocurrió mencionarlo. El otro día hablaba con un amigo y me dice, vos sabés que tengo que tomar tal medicamento y me sale tanto. Y me enteré, ah, sí, estábamos comentando el tema del contrabando de los odontólogos de medicamentos. No Ajá. sé si te enteraste, salió en la No, prensa. no, no. Salió en la prensa. Y él me dijo, sí, yo tengo que comprar un medicamento Mm, que acá me sale tanto y en la frontera del otro lado de la calle, en mm. Brasil, el mismo medicamento, del mismo laboratorio, me sale la cuarta parte. Pa, Y yo le claro. digo, ¿y eso qué es? ¿Por qué será eso, no? Entonces te pones a pensar y decís, y bueno, lo que pasa es que tal vez no haya un genérico para eso, le digo, yo no lo conozco Mm, el medicamento. O tal vez sea que hay una práctica desleal de comercio, una mm, práctica. mm, Bueno, sería bueno que se analizara ese tipo de cosas. Entonces sí. después él me dice, sí, pues es que por suerte yo lo consigo en alguna farmacia al 50% del precio al público porque estoy en tal, este, eh, estoy afiliado a tal mutualista. Mm, Y además, si es con una tarjeta de crédito que tengo, me hacen el 25% adicional. mm. Entonces vos empezás a escalar hacia abajo, Sí, a desescalar, y sí. decís, ¿y todo eso en el medio qué es? ¿Me Claro, explico lo que quiero decir? claro, Es claro. decir, 50% al toque, Sí. Y si estás en 25. la mutualista, Sí. y 25% si lo pagás con una tarjeta. Uh, Entonces, entonces, ¿qué pasa con ese precio? Claro, está sobrevaluado. y es una medicina. Entonces, todavía más. Mm, Mira, mira, enseguida, en esos días, mm. fue la semana pasada, salió que el presidente o el director, no sé, de ACE decía que el precio de los medicamentos para ellos era 3 veces más que ¿cómo se llama? Que a la farmacia. No Para sé los si lo usuarios de ACE, sí, lo que le cobran a ACE para que se lo dé a los a las farmacias, a los farmacéuticos, no, para que se los dé a las mutualistas, a la a, gente a los usuarios de ACE, a los a- usuarios al- de ACE. que le sale más caro a ACE que lo que se los da a los Sí, usuarios. yo no recuerdo Ah, si era me voy a fijar tres eso. veces, tres, 3 veces más Bueno, que entonces quiere decir que dijo. el Estado pierde ahí. Sí, ¿cómo se llama el presidente, el director o el presidente de ACE? Tiene un Es, apellido italiano, se me fue ahora. sí, Este, bueno, está. Él sí, fue el que dijo después me eso. voy a acordar. Sí, Buscalo sí. en la prensa Mm. este, Voy a buscarlo. Sí. y vas a. Entonces entras a hilvanar todo ese tipo de cosas y decís, pero pará, la salud Mm. es una necesidad básica, digamos, que hay que atender. Sí, Los sí, problemas, sí. y vos tenés todo ese tipo ¿cómo es? De Tem- cosas que de afectan a los costos y... precios Exacto, significativamente. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Sí. Tal vez, Co-
tal vez alguien que esté interesado lo pueda estudiar el tema, No, ¿no? es que Yo, es digno de estudiarse. Hay que estudiar ese tema, claro. Y el tema en sí mutual, ¿no? El sistema mutual habría que estudiar. Si eso está funcionando bien, eso fue lo que creó Tabaré Vázquez, ¿no? Este sistema de las cápitas con FONASA te lo hace caro al servicio mutual. Y no brinda al Estado, a través de FONASA no le brinda más servicios. Yo lo comprobé al afiliarme directamente a una mutualista, pago menos y tengo los mismos sí, servicios, exactamente los mismos servicios. Pero ahí volvemos al tema que es parecido al sistema de reparto que plantea el BPS, que es el sistema solidario, intergeneracional, porque nos plantean una solidaridad con el FONASA también, y en definitiva no nos benefician nada, sino que sería mejor que cada quien individualmente tuviera un beneficio directo y no este sistema colectivista. Yo le llamo colectivista, colectiviza las cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Rubén, yo me sí, tengo que ir ahora. perfecto. Tal vez tú puedas consultar a algún médico conocido Mm. cómo es ese tipo de cosas que yo te mencioné. Le voy a consultar, sí. Le voy a consultar con el doctor Patián, que está por dentro de esos temas, a ver qué me dice. ¿Ah? O sea, Sí, son tres cosas. mm, Los, los precios respecto a la frontera, bien, los precios respecto a lo que son si vos no estás en una mutualista, sos particular y tenés que comprarlo y no tenés tarjeta, mm, que bien, algunas farmacias te lo venden al 50% más un 25% por tarjeta. mm, Y el otro tema es lo que dijo el presidente de ACE, ujú. este, sobre que le cobran 3 veces más. Ya las cosas que estamos hablando hoy, ¿no? Y Se me bueno. ocurrió ahora Sí, 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 cuando... perfecto, perfecto. Bueno, ok, Bueno, Jorge, nos muchísimas gracias como vemos siempre, ¿eh? Nos vemos, Jorge, la semana que viene. Buena jornada. igualmente, chao. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros de varios temas muy interesantes, los temas que tratamos, ¿no? Por un lado, el ordenamiento macroeconómico del país a través de los consejos de salarios, las negociaciones colectivas, lo que significa todo ello, la situación mundial, ¿no? Geopolítica mundial y cómo afecta a la economía. Y después este tema de precios diferenciados, ¿por qué se da? Por ejemplo, en los medicamentos, y seguramente se da en otros bienes también. Vamos a una pausa y continuamos.